Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, a todas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Sandra. Buenos días, Nórida. Juan David, buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, estaba estando a la espera de unos 5 minuticos pues al resto de los compañeros para que se nos unan. Vamos a dar inicio, pues ya son las 16 minutos. Entonces, vamos a comenzar nuestro tercer encuentro, nuestra tercera tutoría de la materia de Derecho Laboral, ¿sí? Para los estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria REM. ¿Listo? Siendo hoy 28 de agosto, vamos a dar inicio, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Se les recuerda pues que los estudiantes que no logran asistir pues a las tutorías, se les tendrá en cuenta pues en la nota de seguimiento y podrán contextualizarse y pues ponerse al tanto y al día con la grabación que voy a subir el día de hoy de esta materia, de esta tutoría. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantallita y damos inicio. A ver, abramos el archivo por aquí. Listo. Bueno, a ver, miremos. La anterior clase miramos sobre el concepto general de lo que es el derecho laboral, miramos sus pasados, cómo creció, cómo surgió, ¿sí? Miramos también sobre la Organización Internacional, quién apoya Internacional de Trabajo, estos entes gubernamentales, ¿sí? Miramos cuál es la diferencia entre una ley y un decreto, espero la tengamos en cuenta, quién la rige, ¿sí? ¿Qué contiene cada una de estas, la ley y un decreto, ¿sí? También miramos las características generales del derecho laboral, ¿sí? Los actores principales de este derecho, trabajador, empleador, intermediario, empresa y también el sindicato, ¿sí? Miramos ahí unos ejemplos de China, Argentina, ¿sí? Y hoy, ¿sí me escuchan claro? ¿Hay algún ruido? ¿Miran bien cámara? ¿Está todo en orden, chicos? ¿Me confirman? Sí, profe, todo en ¿Sí? orden. Eso, perfecto. Hoy vamos a hablar, ya en sí, vamos a comenzar a mirar cómo es que se maneja, por qué entra en función el derecho laboral. Quiere decir, el derecho laboral, entramos a ejecutarlo siempre y cuando exista una contratación de por medio, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que tener conocimiento sobre lo que se trata la contratación laboral, ¿sí? Y en qué aspectos y dependiendo de qué caso nosotros tenemos que asumirla, ¿listo? Vamos a ampliar esto por aquí. ¿Qué es un contrato de trabajo? ¿Qué es un contrato? Permítame un momento. Contrato de trabajo, dice. El contrato de trabajo es un acuerdo que se da entre dos personas. El que habíamos hablado, el primer actor, trabajador, y su empleador. ¿Sí? El que contrata y el que es contratado. Y obviamente este se detalla, dice, en un documento legal. Eso es un contrato, un acuerdo, una negociación. ¿Sí? En el contrato del el trabajador dice, se compromete en todo contrato que nosotros firmamos en inicio de iniciar nuestras labores, ¿sí? Nos comprometemos a realizar un trabajo a cambio de una remuneración, ¿sí? Remuneraciones, pues, directas, son en dinero, ¿sí? Es la única remuneración, pues, que abarca nuestras necesidades, ¿sí? Como veamos en la anterior tutoría, ¿sí? De lo contrario, pues no podría abrir este tipo de contrato de trabajo, ¿verdad? Y también, por ende, no solamente se compromete a realizar un trabajo, sino también que el empleador, el segundo
actor, el creador de este contrato, también debe de comprometerse, ¿sí?, a cumplir pues con las leyes y con los respaldos que se merece que tiene todo empleado. ¿Listo? Un contrato, dice, puede ser individual, cuando se establece entre un trabajador y un patrón, ¿sí?, o colectivo, ¿sí?, cuando las condiciones del contrato se negocian entre una agrupación de trabajadores o sindicato y un empleador. Sí, hay a veces pues que existen diferentes tipos de empleo, de contratación. Por ejemplo, ya no es individual, sino que se contrata, por ejemplo, un ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas tiene pues su grupo de trabajo, ¿sí? Y él es el que pues todos los del grupo de trabajo, pueden ser 3, 5 personas, por lo general pasa en las obras de construcción, ¿sí? Se hace un contrato colectivo, ¿sí?, en grupo, donde todo el grupo, sin excepción a ninguno, pues firman directa. Si son 10 personas firman el contrato y el empleador también firma y respalda pues esto, ¿no? Eso significa pues de que todas las 10 personas que van a realizar ese contrato, ¿sí?, tienen conocimiento de la primera palabra hasta la última, ¿sí? No ir firmando por firmar, como yo les decía, ¿listo? Y que todos, pues, obviamente lleguen, pues, a una decisión unánime al final y terminen firmando, ¿no?, con su respectiva cédula. Ok. Obviamente, pues, siempre esto se va a quedar con una copia tanto para los contratados como también para el señor contratador, ¿no? Los contratos de trabajo suelen incluir ciertos elementos, ¿sí? Algunos dirán, bueno, esa copia, si se me llega a perder, ¿qué pasa, no? Entonces, en muchos casos se han presentado hasta donde, por ejemplo, las personas que dan en arrendo su propiedad, ¿sí? Entonces pueden llegar a perder este contrato. Tanto el arrendador como los arrendatarios llegan a perder el contrato y no saben bajo qué condiciones esto existe, ¿sí? Entonces, estos contratos, pues en caso de que se lleguen a perder, ¿sí?, solicitarlo nuevamente y pues bajo las mismas condiciones que estaban, ¿no? Porque lo mejor es tener un contrato de por medio para saber y continuar con las funciones o si no viviendo también bajo las mismas, con la misma vivienda donde yo estoy habitando, ¿no? Entonces dice que estos contratos es muy importante cuidarlos. Ahora como el físico pues se destruye rápido, se pierde, se embolata, ¿sí?, pues nosotros también tenemos que empezar a utilizar la tecnología, ¿no? Todo le sirve al juez, todo, cualquier prueba. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen fotografías, tienen un video, subirlo a la nube, subirlo pues a un correo electrónico, qué sé yo, ¿sí? Salvaguardarlo como es debido, porque pues puede, para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Porque puede ser que tanto el contratador como el empleador, en el momento de que renuevan otro contrato, ¿sí?, el mismo contrato, entre comillas, pueden llegar a cambiar de pronto unas cláusulas que pueden llegar a afectar tanto al empleado como al empleador. Entonces, siempre estar ahí en la jugada, ¿no? Ok. ¿Qué elementos? Dice, el contrato de trabajo suele incluir ciertos elementos. Vamos a ver qué elementos tiene el contrato de trabajo. La remuneración, ¿sí? ¿Qué es remunerar? ¿Qué es remunerar? ¿Sí? ¿Qué es una remuneración? Aquí tengo una imagen, un señor le está entregando dinero a otra persona, ¿sí?, por su trabajo. Miren aquí, por sus esfuerzos, por su dedicación, por su tiempo, por su puntualidad, ¿sí? Recibe por medio, ¿sí?, de dinero una gran remuneración, ¿no? La palabra remuneración puede venir abarcada en estos sinónimos, por eso yo les coloco aquí, pagar es igual a remunerar. Retribuir es igual a remunerar. Gratificar, premiar, recompensar, ¿sí? Apuesta, también es un gran sinónimo pues de la palabra remuneración. Ya estas palabritas que tenemos aquí de remunerar, ¿sí?, significa directamente que el empleador va a recibir dinero, una retribución, un premio, una recompensa,
siempre y cuando el trabajador realice sus funciones periódicamente. ¿Sí? Porque de eso se trata. ¿Sí? Él no va a recibir, pues, obviamente, pues, según el contrato que hayan dicho, pues, cada hora su remuneración o cada día su remuneración. Por lo general, dentro de una empresa, ¿sí? Se hace cada 15 días, puede ser quincena, puede ser mensual, ¿sí? Bueno, periódicamente. Son muchos, dice, los países en los que existe el salario mínimo, que hace que esta negociación no esté sujeta únicamente a las leyes del mercado. ¿Sí? Si no están sujetas a las leyes del mercado, pues existen países que, por ejemplo, los países que son de bajos recursos, ¿sí? O por ejemplo, los países que no, que son capitalistas, que son como Cuba, ¿sí? Estos países no están obligados a recibir un salario mínimo legal, ¿sí? En un básico, ¿sí? General, es muy diferente. Bueno. Jornada laboral, el segundo elemento, ya vimos lo que es una remuneración, lo que tenemos que nosotros también tener en cuenta, es un elemento muy importante dentro del contrato laboral, que es la jornada laboral. La jornada laboral está estipulada, si ustedes pueden buscarla, dentro de ¿qué es? Del decreto del trabajador, del derecho, incluye esta ley, 11.544 dentro del Código Laboral. Ahí está todo lo que nosotros queremos saber sobre lo que cubre las jornadas laborales, ¿sí? Al hablar de jornada, hablamos de horas. Una jornada laboral, pues esas horas serán trabajadas. Por eso dice, se refiere a la cantidad de horas que se va a trabajar, ¿sí? En la mayoría de los países, dice, se estableció una jornada máxima, como vimos en la anterior clase, el día del trabajador, ¿no? Fue que rebajaron la jornada laboral a 8 horas diarias, ¿no? Entonces se quedó estipulado de esa manera. ¿Cuántas horas voy a trabajar yo? Y eso tiene que venir incluido en mi contrato laboral. ¿Sí? Primordial. Segundo elemento. Trabajadores domésticos. En un entonces, el Código Penal, el Código de Derecho Laboral, ¿sí? Ya ha evolucionado. Este es un caso, pues obviamente, muy conocido, creo que todos lo conocemos. Con anterioridad, los trabajadores domésticos, ¿sí? No estaban respaldados, pues, por esta ley. Ellos iban, se hacía un contrato verbal, hacían sus funciones, trabajaban más de 8 horas, ¿sí? Y no recibían, pues, las prestaciones sociales de ley, ¿no? Menos un salario mínimo, ¿sí? Estas personas, ¿sí? Las jornadas laborales son las siguientes, son muy diferentes a esta de acá que yo les digo, ¿sí? La jornada laboral normal de nosotros en una empresa, como empleadores, como trabajadores, ¿sí? Es de 8 horas diarias. Pero ¿qué pasa con estas personas? Dice que primero, toca tener en cuenta que las 10 horas diarias, se le dan 10 horas diarias siempre y cuando estas personas, trabajadoras domésticas, sean internas y vivan en el lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, son diferentes las jornadas laborales. Dice, y 8 horas diarias, como la anterior que les digo, para los que no viven en la casa del empleador. ¿Sí? Entonces, les adicionan además, ¿sí? Este beneficio de 10 horas diarias para las que son internas, ¿sí? O sea que si lamentablemente, pues, la persona, el trabajador doméstico, llega a comprobar por medio de pruebas de que el empleador la está haciendo trabajar más de 10 horas y ella más encima vive ahí con él, ¿sí? Puede llegar a incurrir en una demanda, ¿no? Entonces, esta ley de las trabajadoras domésticas es la ley 1778, que salió el 7 de julio del 2016, ¿sí? Para las personas que estén interesadas en conocer más sobre estas leyes que abarca a los trabajadores domésticos, pueden bajarse el decreto tranquilamente. Y en el decreto, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con las condiciones, ¿sí?
específicas de cómo es que se debe de manejar esta ley, ¿no? Ya les había explicado. Dice, la ley para los trabajadores y trabajadoras domésticas en Colombia, empleadas domésticas, son sujetos de especial protección según fallo de la Corte Constitucional. Eso fue una pelea tremenda que existió, ¿sí? Porque pues antes contrataban a un trabajador doméstico muy informalmente, ¿sí? Habían pues obviamente abusos, se podría decir, ¿sí? Y no se respetaban los derechos de un ser humano, de un trabajador, ¿no? Ok. Estamos hablando de lo que es la jornada laboral, a quién aplica y a quién no. Existen unas entidades, ¿sí? que no están obligadas, no, en otras palabras, no están obligadas, no, que no cumplen con esta jornada laboral, o sea, por la función de su trabajo, ¿sí? Estas empresas los pueden llamar por necesidad urgente, ¿sí? Los pueden llamar a deshoras, ¿sí? A deshoras. Entonces, eso obviamente pues viene estipulado en el contrato. Le dices, yo lo voy a contratar a usted, pero es que le recuerdo que acá, por ley, son las 8 horas laborales, ¿sí? Pero lamentablemente nosotros necesitamos a gente que en el momento que lo llamemos a las 2 de la mañana, usted por favor se venga a brindar sus servicios, ¿sí? Entonces, bueno, si usted tiene conocimiento de eso, listo, acepta, sí, firma o no, ¿sí? Entonces, no es aplicable para estas personas, para estas entidades, dice. Para los dependientes de la administración pública, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser estos dependientes? Dice, las entidades dependientes, que yo les estoy hablando, son aquellas organizaciones o entidades con personalidad jurídica propia, ¿sí? Creadas, dicen, bajo la dependencia o vinculación de las entidades locales para cumplir funciones concretas de servicio público o intervención administrativa. ¿Qué pasa si ya estamos hablando de funciones de servicio público, intervención administrativa? Eso es supremamente delicado, ¿verdad? Por ejemplo, esas entidades que hacen allanamientos territoriales. Existen allanamientos que son urgentes, ¿sí? Porque pues se trata sobre algo delicado, ¿sí? Y resulta que el allanamiento se presentó a la 1 de la mañana. Entonces, tranquilamente llegan y le dicen, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, te necesitamos urgentemente porque vamos a hacer un allanamiento. Tiene que ir esa persona, ¿sí? Entonces, no es que cumpla las 8 horas diarias, sino que se lo necesita en cualquier momento. La jornada laboral de ellos es completa, ¿no? En cualquier hora, a cada momento, de lunes a lunes, ¿sí? Tenemos estas entidades. DIRCARDI, del Ministerio del Gobierno. Tenemos también lo que sucede en este tipo de jornada laboral, la Dirección General de Migración, sucede eso, ¿sí? Sucede eso. CEGIP, y la Oficina Nacional de Servicio Civil, y esta que me pareció supremamente interesante, la MUSERPOL, Mutual de Servicios al Policía. ¿Listo? Este DIRCABI, de acá, primero, ¿qué hace? Dice, la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados, lo que yo les decía, allanamientos. Van a incautar algún bien. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Es gestión, gira en torno a buscar la paz en el gobierno, a buscar la paz y la tranquilidad y pues buscar justicia, se podría decir, por eso es inmediata, es urgente, ¿sí? En todo el país. Entonces, DIRCABI hace referencia a la administración de bienes incautados. Si se necesita incautar un bien urgente, o bueno, de un narco, o bueno, cualquier cosa que llega a suceder, ¿sí? Inmediatamente estas personas que tienen este tipo de jornada laboral deben de ir a cualquier hora y a cualquier día, ¿no? Ok, Dirección General de Migración, pues ellos son constantes, ¿sí? También esa parte es muy delicada porque es muy saturada, ¿sí?
Esta de seguros de los policías, esta Muserpol que me gustó, Mutual de Seguros de Policía, ¿sí? Estas personas son las que se las puede también, obviamente, van a hacer una operación a tal hora y toda la cosa, y se necesita que el ejército se venga, lo hacen a cualquier hora, tampoco tienen jornada de 8 horas. ¿Listo? Bueno, la ONC, Oficina Nacional Civil, la CEGIP, el Servicio General de Identificación de Personal, ¿sí? Por eso aquí está, la CEGIP es constante, ustedes saben que hay muchas falsificaciones de huellas, ¿sí? Hay personas que se quitan las huellas, que se ponen otras huellas. Entonces, esos casitos, esos operativos, son extremos, son de suma urgencia. Estas personas también tienen que estar a cualquier hora disponibles. ¿Listo? Ok, antes, chicos, estaba hablando, pues, si esta ley de los trabajadores domésticos, los trabajadores domésticos antes del 2016, ¿sí? Se incluían dentro de este grupo de concreto de dependientes de administración pública, ¿sí? Ellos pues, ni siquiera tenían una jornada laboral y las podían llamar en cualquier momento. ¿Listo? Otro elemento importante, ahí para que tengan conocimiento de que existen empresas, de que no es que no cumplan con las 8 horas laborales, sino que estas personas son tan necesarias, ¿sí? Que se les paga unas horas extras, no adicionales a estas 8 horas. Vacaciones, otro elemento importante dentro del contrato, ¿sí? También nosotros tenemos que revisar eso, lo que dice. Vea, jefe, qué pena, pero aquí no hay ninguna cláusula donde diga cuándo me van a dar mis vacaciones anuales. Ah, no, tranquilo, es que no, ahí vemos, ¿no? Entonces, no, qué pena, jefe. Ah, por favor, es una cláusula pequeñita. ¿Cuándo voy a recibir mis vacaciones? Punto. ¿Listo? Lo volvemos a hacer. Sin afán. Las vacaciones laborales son el derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado. ¿Qué significa? Se va a sus vacaciones, pero usted como sigue vinculado con la empresa, yo le doy su pago mensual, como si viniera a trabajar. ¿Sí? O sea, con el dinerito de la mensualidad que se va a pagar, vaya y disfrútelo sus vacaciones. Entonces es descanso siempre remunerado. ¿Sí? Unas veces, pues sí, obviamente, aquí hay una, te podría decir, si la podemos ver desde el lado, pongámonos en el lugar del empleador, ¿sí? Es un poco difícil sacar este gasto, ¿no? Directo, pues, porque sí se formaría en un gasto. Sí, obviamente le vamos a dar vacaciones a este empleado que necesita tranquilidad, que está muy saturado, que está muy irritado, ¿sí? Porque eso son las vacaciones, ¿sí? Es bueno, es bueno, que las vacaciones alimentan a la persona. ¿Listo? Entonces mi trabajador va a volver, pues obviamente con mejores energías y con mejor actitud y con más ganas de trabajar. Viene con más fuerza. Esos son necesarios. ¿Sí? Pero si nos ponemos en los pies del empleador, ¿sí? Él mire lo que tiene que hacer. Tiene que pagar esas vacaciones como si mi empleado estuviera trabajando, pero no, él se va a las Islas Canarias, ¿sí? De acá de San Andrés. Entonces, además de eso, él tiene que conseguir una persona extra para que venga, ¿sí? A reemplazar a esta persona que está de vacaciones. Entonces, en otras palabras, el empleador que está haciendo está pagando 2 salarios, ¿sí? Y también está poniendo, pues obviamente, en riesgo de pronto la ejecución y producción en su empresa, ¿no? Entonces, también hay que ver esos dos laditos que es importante. ¿Listo? Ok. Y también dicen que las vacaciones son, hay algunos empleados en algunas empresas, no la mayoría, ¿sí? Que les da miedo irse de vacaciones. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que les da miedo irse de vacaciones? ¿Quién me puede decir de pronto algo que lo primero que se les venga? ¿Por qué algunos empleados existe ese rumor de que mejor no, mejor vacaciones no? ¿Ah? Mejor me quedo quietico, páguemelas, jefe, pero yo me Por quedo el aquí temor a tranquilo. ser despedido.
Exactamente, ¿sí? A ser despedido, a ser reemplazado, ¿sí? Por una mejor persona que haga 3 veces mejor o 10 veces mejor sus funciones, ¿sí? Entonces, ahí es que donde nosotros decimos que nadie, ni siquiera el empleador y los empleados, son indispensables, ¿sí? Pero hay que valorar el trabajo de las personas y el esfuerzo, ¿sí? Entonces, mucha gente pues tiene como miedo, no, jefe, páguemelas por favor, yo me quedo. No, pero es que Lorena, tú estás muy estresada, tú estás hasta enferma aquí trabajando, no, tú te mereces tus vacaciones, ve. Más adelante vamos a ver hasta qué punto nosotros podemos ver como una obligación tomar este elemento importante dentro de la contratación. Se refiere, dice, a una cantidad de días en el año en los que el empleado no irá a trabajar, se dedicará a descansar, pero no dejará de recibir su paga. ¿Sí? Su paga. Y podemos ver, descansando tranquilamente. ¿Sí? Todos nos merecemos un descanso. ¿Cuál es el periodo de las vacaciones? Tenerlo en claro. ¿Sí? Van a corresponder siempre a 15 días hábiles. Si estamos hablando de 15 días hábiles, no tenemos que contar en el calendario sábados y domingos y festivos, ¿sí? Entonces sería desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, sí, son 15 días hábiles de descanso, que por lo general vendrían siendo como 20 días en calendario, ¿sí? Remunerados, anuales, ¿no? Si no ha cumplido el año, pues lamentablemente no tiene vacaciones, ¿sí? En el caso, dice, de algunos trabajadores de la salud, ya estamos cambiando de campo, en el área de la salud, las vacaciones son de 15 días, no anuales, sino cada 6 meses, los trabajadores de la salud. ¿Sí? Enfermeros, camilleros, médicos, odontólogos, bueno, fisioterapeutas, todo lo que abarca el campo de la salud, ¿sí? Ellos, si tienen una contratación en X clínica, hospital, ¿sí? Ellos deben de exigir que es cada 6 meses el trabajo, cada 6 meses las vacaciones que deben recibir por ley, ¿no? También son de 15 días. Dice, pero esta es la excepción de la regla general de los 15 días por año trabajado. Okay. Si el trabajador no lleva un año trabajando, que es lo que yo les digo, las vacaciones se le reconocerán en proporción al tiempo laborado, ¿sí? Si este no cumple el año, yo cumplió, ¿cómo no le voy a pagar si mi empleado trabajó 11 meses, 10 meses, 8 meses? ¿Sí? Entonces, se le reconocerá una proporción, eso uno hace de los días trabajados, y pues obviamente el empleado recibirá una liquidación, ¿no? Sin importar cuánto sea el tiempo. Los profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y los ocupados en aplicación, dice, de rayos X, tienen también derecho de gozar de 15 días de vacaciones, también igual que en el sector salud, cada 6 meses, por sus servicios prestados, ¿no? Sí, es que también la parte de tuberculosis y la parte de los que sacan rayos X, esa tampoco no me la sabía, ¿sí? Las personas que sacan rayos X también tienen derecho a que cada 6 meses les den sus vacaciones de 15 días hábiles. ¿Cómo se remuneran las vacaciones? Obviamente, se van a remunerar teniendo en cuenta el salario básico, ¿sí? Que está el trabajador devengando. Al momento, dice, de salir este trabajador, esto para los sueldos fijos. Bueno, entonces, según ¿qué es el salario mínimo? Se les pagaría las vacaciones, ¿no? Por lo general, si estamos hablando del salario mínimo, por lo general las vacaciones terminan siendo, ¿sí? La mitad del salario mínimo, ¿sí? Pero para las personas que no ganan un salario mínimo, ¿sí? Que ganan, póngale 1 millón de pesos cerrado,
¿sí? O 1.500.000, o bueno, 2 millones de pesos, ¿sí? Este recibirá la mitad de su salario, siempre es la mitad de su salario. Si gano 2 millones, entonces sus vacaciones remuneradas serían de 1.000.000 de pesos. Cuando el sueldo es variable, dicen, se tomará el promedio del último año. Variable, ¿que hago referencia? Pueden haber de pronto trabajos, ¿sí? Comerciales, que es según por lo que él venda, ¿sí? Según el cierre de ventas, cuánto vendió, ¿sí? Cuánto recuperó. Entonces, eso es un salario variable. Un mes gana esto, el otro mes gana otro, ¿sí? Pero por lo general siempre los contratan, ¿no? A esas personas que trabajan como asesores comerciales, por ejemplo, en entidades financieras, los famosos freelance, no sé si ustedes los conocen. Estas personas prestan sus servicios, tipo de contrato, prestación de servicios, ¿sí? Donde ellos están obligados a pagar su salud y su pensión, ellos mismos, más no la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajan estas personas? Si quieren trabajar de freelance, por ejemplo, en el Banco Avevillas, Bancolombia y de Vivienda, estas tres personas pueden trabajar en estos tres bancos, ¿sí? ¿Cómo trabajan en estos tres bancos? Trabajan en la vivienda, hacen un contrato de prestación de servicios donde él se destina a pagar su propia salud y pensión, ¿sí? Por obligación, y va y recolecta créditos para el Banco de la Vivienda. Entonces llega el Banco de la Vivienda y le dice, ¿cuántos al mes? ¿Cuántos créditos usted me trajo? Y fueron aprobados y desembolsados. Entonces, no, yo le traje un crédito solamente de 10 millones. Bueno, por cada millón se le paga 100.000 pesos, por ejemplo, así, la comisión. Entonces, usted gana 1.000.000 este mes. En el Banco Avevillas, ¿cuántos trajo? 2 millones. En el Banco Bogotá, eso es lo que hace, ¿sí? El asesor freelance, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un sueldo variable. Se tomará el promedio del último año, y si el trabajador no lleva un año, se tomará el promedio del tiempo que lleve, ¿sí? De las vacaciones. Esto se da cuando el trabajador se retira sin haber disfrutado de sus vacaciones por no haber cumplido el año de servicios requeridos. ¿Listo? Ok. Para efecto, dice, de las vacaciones, solo se tienen en cuenta los días hábiles. Esto lo que yo les decía, sin contar los domingos y festivos para no contabilizarlos, ¿no? Eventualmente tampoco los sábados, dicen. Esto cuando en la empresa no se elaboran los sábados, ¿sí? Hay empresas que elaboran los sábados, entonces cuentan los sábados, ¿sí? Muy bien. Remuneración de vacaciones. ¿Se pueden acumular las vacaciones? No, jefe, déjemelas para más allácito. ¿Sí? Si hay una negociación, por ende, se puede hacer sin ningún inconveniente. Pero todo depende, pues, del estudio que nosotros miremos en ese momento. Yo como empleador, si yo veo que Angelita está bien estresada y me dice, no, jefe, yo necesito dinero, yo voy a seguir trabajando, yo que voy a estar pensando en paseos, pero yo a ella la veo que está mal y no está trabajando como es debido y lamentablemente me está dañando, ¿sí? La producción, ¿sí? No me está rindiendo como es debido, entonces yo tengo que decirle, pues lamentablemente tienes que tomarlas, Angelita, ¿sí? Pero si no, si la veo, no, tranquilo, las podemos acumular. Vamos a ver. El trabajador gozará anualmente por lo menos de 6 días hábiles continuos de vacaciones, miren, por lo menos de 6 días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables, y las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta para los 2 años. ¿Sí? ¿Qué le digo yo a Angelita? Angelita, bueno, no se preocupe, son 15 días de vacaciones. ¿Sí? Usted como no quiere tomarlas todas, entonces, sí, por obligación, tiene que irse 6 días hábiles y regresa. ¿Cuántos días más le quedan? Los sobrantes, ¿sí? Que le quedan a Angelita, ¿sí? Creo que son 9 días, ¿sí? Esos 9 días le puedo decir a Angelita, Angelita, no te preocupes, el próximo año ya no serían 15 días, sino que serían 15 días más
9 días que te quedaron pendientes. Entonces, Angelita, tienes unas buenas vacaciones, tendrías ya 24 días hábiles para el próximo año. Entonces llega Angelita y me dice lo mismo. Llega el próximo año. Hola, jefe, ¿cómo está? Tengo 24 días de vacaciones, vea, y yo me voy ¿no? Para Estados Unidos, para París. En París se nos conoce en 2 meses Europa. Yo necesito más días. ¿Será posible que usted me pueda acumular, mandarme otra vez por 6 días y acumularme para el próximo año? ¿Sí? Entonces, Angelita para el próximo año tendría 24 días del siguiente mes, más 9 días más. Entonces ya tendría 33 días hábiles dentro de 2 años. Y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre y cuando, pues, ¿no? Se llegue a una negociación, a un arreglo. Pero por ley, ella sí tiene que tomar esos 6 días hábiles, por obligación. Ok. La acumulación puede ser, dice, por 4 años, cuando se trata de trabajadores técnicos, especializados de confianza, de manejo a los extranjeros que presenten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familias. Sí, pues eso depende pues, de la situación de Angelita. Listo, yo me quiero ir a tal parte, por allá tengo a mis familiares, tengo esto, lo otro, necesito más días, jefe. ¿Listo? Entonces, sí se pueden acumular las vacaciones, pero teniendo en cuenta, ¿sí?, esta política. Condiciones de trabajo. Aquí yo tenía... ¿Sí? Que es, ya pasamos este elemento, las vacaciones tienen que venir incluidas ahí, recuerden. Condiciones de trabajo es una cláusula muy importante dentro del contrato laboral, ¿sí? Se refiere a algunos requerimientos básicos que debe tener todo entorno laboral, ¿sí? ¿En qué ambiente voy a trabajar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con qué herramientas, no, voy a trabajar? ¿Sí? Y los diferentes factores de riesgo, ¿sí? Mirar en qué condición. Entre más detallado esté el contrato, pues mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Porque hay a veces que existen contratos tan a la ligera, ¿sí? Que te pintan el cielo color de rosa, ¿sí? Y a la hora de la verdad que te llegue a presentar algún inconveniente, no te cubre, no te protege. Entonces, siempre estar pendientes, ¿no? Los factores de riesgo, siempre ponerse en el lugar mío y en el de el que va a firmar el contrato. Al hablar de ambiente saludable, ¿sí? Estamos hablando, pues, el ambiente tóxico laboral que sí existe en las empresas, no en todas, en unas más que otras, en unas menos que otras, pero siempre va a existir, ¿sí?, un ambiente laboral, porque tú no vas a trabajar solo, ¿sí? Entonces, siempre si estamos hablando de una industria, de una empresa, pues entonces tenemos nosotros que por lo menos trabajar, y eso incluye también a todo el personal de seguridad, de servicios varios, a mi jefe, a las secretarias, a los ejecutivos, a los operativos, a los administrativos, ¿sí? No, que a mí solamente me dieron el contrato para mí solo, listo, tienes un contrato solo, pero hay un momento en que tú tienes que socializar ese trabajo. Entonces, también es un ambiente, ¿no? Ok. Es muy importante el ambiente laboral. Ha habido en empresas en que lamentablemente por una discrepancia entre dos compañeros, ¿sí? Puede afectar el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Porque si el uno le quiere hacer daño al otro, empieza a distorsionar las funciones, le empieza a colocar zancadillas, le empieza a colocar, bueno, tantas cosas para que él falle en sus funciones. ¿Y quién es el primer afectado? No el compañero, porque el compañero llega y se lo regaña, ¿sí? Y listo, bueno, en caso extremo se lo puede llegar a sacar, pero el primer afectado es la propia empresa. La empresa es la que genera, sí, recibe lamentablemente los resultados de esta discrepancia entre compañeros. Entonces, por eso hay algunos empleadores, ¿sí?, que se olvidan a veces, ¿sí? Se olvidan a veces del ambiente laboral que existe.
Uno tiene que estar en conocer el comportamiento de sus empleados. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está aburrido? ¿Por qué está amargado? ¿Por qué está tan explosivo? ¿Por qué está tan... ¿Sí? Todo eso tiene que mirar. Por eso en cada empresa existe un ente, ¿sí? Un área que se llama talento humano, otras de psicología, ¿sí? Porque ayuda a controlar este tipo de problemas entre mis funcionarios, nuestros empleados, hasta para el mismo jefe, ¿sí? Porque a veces jefes que uno no mira sus propios errores, entonces sí puede mirarlo esta área, ¿no? Jefe, usted está, qué pena con usted, bueno, sería bueno que usted haga esto, que haga lo otro, bueno. También tener en cuenta las herramientas de trabajo, pues, ¿no? La seguridad social, que es muy importante, ¿sí? Ya cubre ya pues la parte de dotación para los empleados, condiciones de trabajo, eso tiene que también venir en el contrato laboral. La dotación, ¿cada cuánto se debe de recibir? ¿Sí? Por ley, la dotación debe de ser entregada cada 6 meses en una empresa que usted está trabajando a término indefinido. Y si es a término fijo, también, ¿sí? Entonces existen esas políticas, darle sus 2 uniformes, son 2 uniformes para cada persona, ¿sí? Que cubre, bueno, dependiendo pues del riesgo, ¿sí? De la ARL, ¿no? Hay empresas que trabajan según el alto riesgo de funcionalidad. Por ejemplo, si estamos hablando pues del riesgo de una constructora, la ARL le va a decir que está en un riesgo alto, ¿sí? Porque pues hay material, hay altura, son materiales, maquinaria pesada, está más expuesto el trabajador. Entonces, el contratista, el trabajador, tiene que pagar un riesgo más elevado por persona. Sí, pero si estamos hablando, por ejemplo, de una panadería, ¿sí? El riesgo de esta empresa va a ser el más bajito, riesgo cero, que saben poner. ¿Sí? Riesgo 0, 1, 2, 3 creo que es. ¿Sí? Entonces riesgo 0, ¿por qué? Porque pues el panadero no está expuesto y así que así pues tiene sus riesgos, ¿no? Porque él va a manejar un horno con gas, ¿sí? Pero no lo han detallado y el auditor ha deducido que el riesgo para un panadero en una panificadora, ¿sí? Es de bajo riesgo. Entonces, según el riesgo, la ARL tiene que recibir un dinero por parte del empleador, ¿no? Una cuota. Ok. ¿Quién fija la época de vacaciones? ¿Quién fija la época de vacaciones? Dice, esta época debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente. Y ella debe ser concedida oficiosamente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio de la efectividad del descanso. ¿Sí? Por ejemplo, podemos saber empleadores que no vemos conveniente que en este momento que hay tanta clientela y que llegaron los extranjeros, estamos en plenos carnavales, ¿cómo lo voy a enviar en plena temporada, se podría decir, a mi empleado a vacaciones? Angelita, no sea así, venga, yo le doy las vacaciones el próximo mes. ¿Sí? Sí hay un 80% y un 20%, por lo menos, de que tome la decisión sea el empleador. ¿Listo? Tiene que dar a conocer con 15 días de anticipado la fecha en la que concederá las vacaciones, pues para que Angelita se vaya, ¿sí? Organizando y si las quiere tomar o no, o si no, a qué negociación llegar. Ah, sí, es que aquí yo me he equivocado de esto, esperen un momento. Esto va aquí. Vamos a ver. Hacer un artículo rapidito donde yo les decía, me pareció muy interesante. ¿Nos pueden obligar a tomar vacaciones? ¿Sí? ¿Nos pueden obligar a tomar vacaciones? Vamos a leer este artículo a ver qué nos dice. Este es un artículo que fue publicado en el año 2019, el 8 de junio, ¿sí? De la página Empleo. Me pareció muy bueno el artículo donde dice lo siguiente.
Las vacaciones son un descanso remunerable equivalente a 15 días que se disfrutan después de un año completo de servicios a órdenes del trabajador, ¿sí? Tomar unos días de descanso es necesario y además un derecho que tiene todo trabajador que tenga un contrato a término fijo o indefinido. Pero existen algunas dudas que se deben resolver, como por ejemplo, dice, si el empleado está obligado a salir a vacaciones. El señor Leonardo Mejía, experto en materia laboral de la firma Mejía López, Estudio de Abogados, ¿sí?, acogido del artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo, afirma que, entre comillas, la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concebidas oficiosamente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, lo que yo les comenté. Eso es lo que dice el señor Leonardo Mejía. Este señor también expresa que el empleador tiene que dar a conocer con 15 días de anticipación la fecha que le concederá las vacaciones a Angelita, ¿verdad? Así dice las cosas, el trabajador no puede negarse si el empleador se le concede de oficio, siempre y cuando le notifique al menos con 15 días de antelación la fecha en la que saldrá a disfrutarlas. De lo contrario, el señor Mejía dice que existe la posibilidad de que el trabajador diga, no señor, porque tú no cumpliste con el plazo mínimo establecido. ¿Cuál es el plazo mínimo? 6 días, ¿verdad? Asimismo, varios profesionales y expertos que están ejerciendo funciones de empleados le responden, ¿sí?, al empleo.com sus percepciones y modos de operar. La señora María del Pilar Álvarez, consultora senior en gestión humana, asevera que se puede obligar a un trabajador a tomar vacaciones si ya está por cumplir un año. Pero lo ideal es que el empleado pueda organizarse y solicitarlas en las fechas que mejor le convenga. ¿Sí? Algunas empresas dicen, obligan a sus empleados a salir para bajar el pasivo, esto es muy importante, para bajar el pasivo de días de vacaciones y para que las personas descansen. ¿Sí? Entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Vamos a pagar, listo, a otra persona ajena y más encima le voy a pagar unas vacaciones remuneradas, pero me va a ayudar a bajar el pasivo de los días de vacaciones, ¿sí? Y además Angelita se va a descansar y va a llegar mucho mejor. ¿Listo? Por su parte, dice, la señora Laura Carolina Laverde, magíster en dirección de proyectos, comenta que las vacaciones podrían pagárselas al empleado si éste no quiere disfrutarlas. ¿Sí? Pero esto depende de las políticas de la compañía. O también depende, como les decía, de la negociación, ¿sí?, y la comunicación que yo tenga con mis empleados, ¿no? Dice, informa que pueden obligar a tomar las vacaciones que estén vencidas. Por ley se debe hacer. Y agregar que cuando una persona no toma vacaciones, puede poner en riesgo el buen funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Un error humano por agotamiento. Entonces es mucho mejor que tomen sus vacaciones. Bueno, no verlo más bien no como una obligación, porque no, como todo empleado es yo lo obligo a que usted se vaya. Vaya, descanse, uy, no, es que me quiere echar, que me quiere hacer, no, ¿sí? Por eso hay que tener una buena comunicación, saber expresar, saber decirle, explicarle, ve, Angelita, no se preocupe, ¿listo? Ok, ese era el artículo que les quería compartir a ustedes. Por acá. Contrato de trabajo. Si estamos hablando ya del contrato de trabajo, tenemos que tener en cuenta cuál es la definición técnica. Ya sabemos qué elementos tiene que tener, ¿sí? Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador, en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo. Obviamente, ¿sí?, esto a cambio de una retribución. ¿Listo? En él se especifica, el contrato de trabajo es la herramienta básica para el buen funcionamiento del mercado laboral. Vamos tranquilos, ¿sí? En el que se especifican las condiciones bajo las cuales un trabajador
llevará a cabo determinadas tareas encargadas por el empleador. Ser claros en decirle las funciones en un comienzo. ¿Esta con el propósito de qué? Aquí dice, el contrato de trabajo se derivan derechos y deberes de las partes, tanto del contratista como del contratado. Así como tengo yo mis derechos, también tengo mis deberes. ¿Sí? Sí, pero es que yo tengo derecho a mi descanso. Sí, pero su deber es cumplir con la jornada laboral, no que venga a dormir dentro de las 8 horas. Entonces, ¿sí? Entonces toca también tener y cumplir con los deberes. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bueno un contrato laboral. ¿Sí? Cuando nosotros lleguemos a ver alguna injusticia por parte del empleador o del empleado, nosotros podemos enviar ese contrato, mostrar ese contrato que firmamos en un pleno acuerdo, en un comienzo, y llevárselo pues al señor juez, ¿sí? En caso de que exista algún incumplimiento o algún desacuerdo, ¿sí? Hay un momento en que si yo demandé a mi empleador, ¿sí? Por X o Y razón, el juez obviamente nos va a citar. Primero, pues para tratar de llegar a una negociación. Vea, señorita Lorena, Angelita la acaba de demandar porque ella dice que usted no le está pagando salud ni pensión. Entonces llega Lorena y dice, no, yo sí le estoy pagando, ¿cómo no? Entonces llega una negociación, entonces Angelita dice, mire, es que la señorita Lorena me dijo que me iba a pagar salud, pensión y unas bonificaciones y no me ha pagado ninguna bonificación. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sucede en ese momento? En ese triángulo, juez, empleador, empleada, ¿sí? Se llega a una negociación por parte y parte, donde se explica en detalle y deja constancia el juez, ¿sí? De la decisión que él va a tomar. Entonces, él dice, como caso cerrado, señorita Lorena, usted tiene que pagarle esas bonificaciones a la señorita Ángela, ¿sí? O qué pena, señorita Ángela, la señorita Lorena no le puede pagar esas bonificaciones porque usted no ha cumplido con las metas de la oficina. Mami, mami, ¿sí? Entonces, el juez sirve de intermediario para que nosotros podamos llegar a un arreglo. Y si el juez no puede servir de intermediario, mira que Angelita y Lorena están peleando durísimo y fuertemente y hay malos entendidos ahí, ¿sí? Entonces, lamentablemente, el juez declara eso en papel y dice, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir ya a una demanda judicial, laboral, ¿sí? Que esto amerita, pues, obviamente, sanciones, amerita abogado, que usted pague su abogado, Angelita, y que Lorena también pague su abogado, ¿sí? Y a ver cómo termina el caso. Vuelvan aquí dentro de un año, son procesos supremamente largos, ¿sí? Pero que tarde o temprano, pues, se terminan ejecutando, ¿no? 9 elementos importantes, como palabras resumidas, ¿sí? Dentro del contrato de trabajo. Aquí se los coloqué. Si ustedes no miran estos 9 elementos dentro del contrato, ¿sí? Es mejor, tranquila, señorita Lorena, yo me lo llevo a mi casa, yo lo leo bien tranquilamente, ¿qué le parece? No, es que mira, es que estamos de afanes, y así a veces lo presionan, ¿verdad? A uno. Yo he firmado así, lamentablemente. Uno sale de la universidad sin experiencia y con ganas uno de trabajar y que, ay, qué rico, me contratan toda la cosa, ¿sí? A veces lo hacen firmar, lo presionan, ¿sí? Y pues lamentablemente la experiencia ahí es donde falla, ¿sí? Con calma, con tranquilidad, ¿sí? En un momento dado, espéreme, qué pena con usted, por favor, deme un tiempo para poderlo leer. Tranquilamente se va y verificas tú los 9 elementos. Identificación de las partes. Aquí, en la primera, ay, pues que eso es lo fácil. Uno dice, no, pues ¿cómo? Lamentablemente se han caído contratos y se han caído demandas porque el último dígito del empleador no es. Porque el único, se equivocaron y de pronto colocaron, por ejemplo, la cédula 59312177 figura en mi cédula. Y lamentablemente colocaron 59312178. O lamentablemente colocaron expedida en
Manizales, y mi cédula era de Pasto. Los abogados así fuertes, fuertes y duros en esta temática y que defienden el derecho laboral y que pues capa y espada, ¿sí? Ellos se sujetan de esas cositas para derrumbar el contrato y ganar la demanda. Entonces, lo primero, identificación de las partes, leer bien los nombres, apellidos, ¿sí? Dirección, ¿sí? La dirección es bien importante porque dice, la panadería Pan Latino, donde trabaja Angelita, está ubicada en la calle, nunca esa dirección existió. Entonces, también se puede sujetar de eso. Direcciones, documentos identificativos de las partes que firman el contrato. Segundo, fecha de inicio y duración de la relación laboral. ¿Sí? Hay personas que son, yo podría decir, lamentablemente mañosas, y le dicen hoy qué fecha es, por ejemplo, hoy es 28 de agosto, firme hoy por favor el contrato, se firma hoy 28 de agosto, eso es lo correcto. El día que firmo es la fecha que tiene que figurar, ¿sí? En el contrato. Pero hay personas que, como les digo, que son mañositas, entonces le entregan hoy el contrato, 28 de agosto para que uno lo firme, ¿sí? Y le colocan espacio en blanco en la parte de abajo, se firma en así, un espaciocito en blanco. Entonces, eso le da voluntad propia para que la persona que le entregó el contrato, el empleador, coloque la fecha que él quiera. Ay, no, qué pena. Angelita no entró a trabajar el 28 de agosto, sino que entró a trabajar en un mes después. Entonces, la liquidación pierde un mes. Entonces Angelita dice, pero jefe, yo entré a trabajar el 28 de agosto. No, qué pena, yo no le pago. Usted entró a trabajar en septiembre 28. O aquí dice en el contrato. ¿Listo? Entonces, fecha, inicio y duración en claro. Y con letra grande, si es posible. ¿Listo? El domicilio de la empresa, lo que yo les digo, supremamente importante. ¿Sí? Porque es el lugar donde usted fue a trabajar. ¿Qué pasa si Angelita fue a trabajar una dirección que dice en el contrato en una nomenclatura que ni siquiera existe? Uy, qué pena, Angelita, usted estaba trabajando allá. ¿Qué pasó? No es ventaja para Angelita. Entonces dice, cuarto, descripción de la categoría o grupo profesional de puesto de trabajo. Explicar en términos generales de qué se trata el puesto de trabajo. ¿Sí? Si hablamos de términos generales y si hay más detalles, mucho mejor, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones principales y cuáles son sus obligaciones? Porque va a haber un momento en que de pronto Angelita empiece a hacer las funciones que no le corresponden. Como Angelita es caritativa, es buena persona, ¿sí? Entonces ella empieza a hacer las funciones que no le competen. Y lamentablemente, ¿sí? La otra persona que le están haciendo las funciones, pues está tranquila, relajada, ¿sí? O caso contrario, Angelita se le declararon unas funciones y Angelita dice, ay, no, qué pereza, yo no hago eso. Ay, no, eso no me gusta, yo no hago. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces el jefe, el señor puede decir, mire, Ángel está evadiendo sus funciones en el contrato porque en el contrato dice que Ángela tiene que dejar limpiando su puesto de trabajo. Si no lo deja limpiando, ya está incumpliendo con sus funciones laborales. ¿Listo? Algo así. Monto de salario inicial como quinto elemento importante dentro de un contrato. Monto del salario inicial y los complementos salariales. ¿Sí? El salario exacto, hasta con centavos. Hasta con centavos. ¿Sí? Y otras pagas adicionales como por ejemplo, por Navidad, por Año Nuevo. Si esa cláusula dice, se le pagará al empleado sus cesantías en tal fecha, mucho mejor. Sus primas en tal fecha, mucho mejor. Y recibirá al año prima de Navidad con su liquidación de los días trabajados. ¿Listo? Perfecto, me parece bien. Pasemos al otro ítem. Horario. Duración y distribución de la jornada laboral. ¿Sí? ¿Qué jornada laboral voy a trabajar yo? ¿Sí? Uy, no, aquí dice domingos. Bueno, entonces domingos tiene que pagarme, ¿sí? Un dominical, un festivo. Bueno, todo eso tienen que mirar. Beneficios, duración de las vacaciones, que es lo que nosotros ya vimos. Plazos, periodos en los que se debe dar aviso para poder finalizar el contrato. Esa también es muy importante. Hay una cláusula donde dice, en caso de que Angelita
quiera romper el contrato y se aleje de este, ¿sí? Toca con un preaviso, ¿sí? Entonces, a veces por lo general, pues, pronto por urgencias personales, Angelita no puede cumplir el contrato a término fijo que tenía con Lorena, que hizo con Lorena con un comienzo. Entonces, no, jefe, yo tengo que irme, vea qué pena, yo le paso con 30 días de anticipación que yo no voy a poder por y esta razón. Esto va dentro del contrato, ¿sí? Y convenio colectivo, pues sí es aplicable, ¿no? Convenio colectivo, como les decíamos anteriormente. Si no es individual, que ese convenio colectivo diga, el grupo de arquitectos que lo conforma Juan, Angelita y Lorena, ¿sí? Funciona de esta manera. Chicos y chicas, si ustedes llegan a analizar si todos estos elementos tienen un contrato laboral, tranquilos, ¿sí? Eso que dicen de la letra menuda, ¿sí? Sí, hay letra menudita para las personas, ¿sí? Pero si tienen estas cláusulas, también toca leerlas a letra menuda, ¿sí? Entonces, si tienen estos 9 elementos, nuestro contrato va a estar completo y va a estar bien respaldado, tanto para el empleador como el empleado, porque también son ventajas para cada uno, ¿no? Importante, ¿sí? Hay algunos contratos que estipulan dentro de las cláusulas lo que se denomina el periodo de prueba. Sí, Angelita, yo te contrato y toda la situación, pero primero entras en un periodo de prueba. Ah, a ver, jefe, ¿dónde dice el contrato es? Ah, no, es que no lo puse. No, jefe, tiene que ponerlo porque pues yo es un periodo de prueba que voy a hacer y pues, ¿sí? Es mejor que vaya estipulado. Otro elemento dice, puede aparecer en los contratos de trabajo, aunque no es obligatorio, es un periodo de prueba, en donde el trabajador debe demostrar su idoneidad con el puesto de trabajo. Si funciona bien, perfecto. Si no, pues lamentablemente, Angelita, ¿sí? El empleador puede poner fin al contrato de trabajo antes de que finalice el periodo de prueba, sin mayores consecuencias. Particularmente no tiene que indemnizar al trabajador. Aquí, ¿quién beneficia esto? Beneficia directamente al empleador. ¿Pero qué significa esto? Que el contrato que Angelita antes de iniciar el periodo de prueba tuvo que haber firmado el contrato laboral. ¿Sí? Porque aquí dice claramente, mire, el empleador puede poner fin al contrato. Eso significa que primero firmaron el contrato y después Angelita inició su periodo de prueba. Entonces, si miro que Ángela no funcionó correctamente y que no me está trabajando como es debido, es lo que yo quiero, ya en un periodo de prueba, a veces es como de 30 días, a veces 3 meses, eso depende de las políticas internas de la empresa, ¿sí? Pues en cualquier momento lo puede detener el empleador, ¿no? Sin una indemnización. Y eso es lo que hace el trabajador, pues, al empleado, ¿no? Sol y noche lo vive mirando cómo se comporta, qué hace, cómo ejecuta, cómo funciona, ¿sí? Si es para mejoras, si es para no. Ok. Importante. No es obligatorio, pero si él habla del periodo de prueba, pues mejor que me lo coloque en el contrato de trabajo. ¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Pues eso es más que, ¿no? Las personas mayores a 18 años. Dice que toda regla general, dice mayores de 18 años, que está estipulado en el artículo 29 del Código Laboral, Código Sustantivo del Trabajo, son las personas que pueden firmar un contrato. Sin embargo, dicen, el Código de Infancia, que es otra ley, 1098 del 2006, ¿sí? Contempla la posibilidad de que los menores de edad puedan trabajar con la respectiva autorización de las autoridades competentes para ello. ¿Cuáles son esas autoridades competentes que pueden vigilar, ¿sí? Y cuidar los derechos de un menor de edad cuando está trabajando? ¿Sí? Estamos hablando que se debe de tener en cuenta
una autorización de trabajo para los adolescentes. El bienestar, ¿no?, de familia, corresponde al inspector de trabajo. Se expide por escrito, dice, la autorización para que el adolescente pueda trabajar tranquilamente y obviamente que éste esté supervisado, ¿no? También tener en cuenta la solicitud de sus padres, del respectivo representante legal o del defensor de familia. A falta del inspector de trabajo, la autorización será expedida, dice, por el comisario de familia y en defecto de este por el alcalde municipal, ¿no? ¿Listo? Entonces sí pueden trabajar, tengo 16 años y quiero trabajar, pero bajo estas autorizaciones de trabajo para adolescentes. ¿Listo? Un adolescente tiene que tener familia, tiene que tener su núcleo familiar y tiene que estar supervisado, ¿no?, por un defensor. Es difícil, pero se puede. Dice, por adolescentes se entiende los menores entre los 12 y 18 años de edad, según el artículo 3 de la Ley 1098 del 2006. ¿Listo? También para los formas de contrato de trabajo. Vamos por acá. Formas del contrato de trabajo. Las formas, dice, del contrato de trabajo corresponde a la forma en que se formaliza la vinculación. ¿Cómo nos van a vincular? Y según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, existen dos formas de vinculación. ¿Sí? Que hay dos personas que se están comunicando. ¿Sí? Estamos hablando de la formalización de vinculación verbal, contratos verbales, ¿sí? Y lo contrario, que sería el contrato escrito. No, es que eso que es verbal, eso no sirve. ¿Sí? Sí sirve. Salió porque tiempo atrás la informalidad laboral era tan grande que todo se hablaba. ¿Sí? Todo se hablaba. Usted me trabaja bajo estas condiciones y usted gana tanto. Fue verbal. ¿Sí? Hubieron muchas discrepancias sobre este tipo de contrato. ¿Sí? Tantas discrepancias y tantas injusticias que el artículo de trabajo, el Código de Trabajo, se vio conveniente darle una ley directamente a este tipo de contrato. Tiene sus pros y sus contras, que más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Como también el contrato escrito, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Contrato de trabajo verbal. Es aquel en el que no se firma ningún documento, 0 papeles, 0 firmas, donde los acuerdos son directamente verbales y de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa u otra, lo que supone debilidad en caso de que surjan diferencias futuras entre el trabajador y el empleado. Primera desventaja. Usted me dijo que me iba a pagar 100 pesos y ahora me está pagando 50 pesos. ¿Sí? ¿Cómo deducen si es cierto o no? ¿Sí? Entonces sería la palabra del empleador con la palabra del empleado. Entonces, ¿quién puede ayudar ahí? Más adelante vamos a ver. Este contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. El código artículo 38 habla todo únicamente del trabajo verbal. ¿Sí? Dice, la consecuencia del acuerdo verbal es que las partes se comprometen a una serie de obligaciones, a cambio o no del pago de un precio y con el objetivo último de conseguir un fin, un objeto de acuerdo. ¿Listo? Algunos dirán, pero como tiene tantas desventajas a futuro, ¿es válido un acuerdo verbal? ¿Sí? Un contrato concluido, dice, por acuerdo verbal es perfectamente válido con una salvedad. ¿Cómo qué salvedad? En aquellos casos en los que la ley obligue a contratar por escrito, como por ejemplo, ¿sí? Miremos esta salvedad. Obliga a que exista un contrato por escrito en este siguiente ejemplo, para que lo entiendan mejor. En la compraventa de una vivienda,
¿Sí? ¿Yo cómo voy a hacer verbal? ¿Cómo voy a hacer un acuerdo verbal si yo quiero vender mi vivienda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe de por medio una escritura pública. Una escritura pública que tiene que ir con la firma del notario y que el notario sea el único testigo de la venta o de la compra que se está registrando en esa propiedad. Entonces ahí nosotros no podemos decir, no, señor notario, hagamos un contrato verbal que yo le vendo la casita a mi hermano. No, porque deben de existir escrituras públicas. Y una escritura pública es pública, ¿sí? Significa que todas las personas pueden tener acceso a esos documentos. Son públicos. ¿Sí? Y si son públicos, yo cómo le indico palabras a la persona para que pueda mirar esa compraventa. Entonces queda difícil. Entonces, aquí el acuerdo verbal, ¿sí? No va a existir. Es obligación tener un contrato por escrito. Dice, pero aunque son válidos, estos contratos son muy difíciles, que como les digo, pueden existir esas discrepancias empleador-empleado, de probar salvo si Angelita, si me va a pagar los 100 pesos y después me pago 50 pesos, ¿cómo yo hago para que exista esa prueba y demostrársela al juez? Pues sencillamente lo que puede acudir el empleador es a los testigos, o el empleado también a los testigos. Yo tengo testigos de que usted la quincena pasada recibió los 100 pesos, Angelita. No recibiste 50 pesos. Entonces llega el juez y le dice, señor testigo, número 1, ¿por qué dice que recibió 100 pesos? Porque ese día Angelita me invitó a tomar una cerveza, ¿sí? Y me gastó tantas cervezas y se le fueron más dinero. Un testigo. ¿Sí? Entonces, los contratos verbales son válidos, pero son muy complejos. ¿Sí? Problemas a futuro. Y siempre para poder comprobar tenemos que asistir a los diferentes testigos. Y es por eso que ahí ya empieza como a distorsionarse un poquito el derecho laboral, ¿no? Pues siempre hay personas malas, buenas en este mundo, de gente oscura, donde empiezan a comprar testigos para que haga una declaración falsa a favor de esa persona, a favor del caso, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra en un periodo de investigación. ¿Qué tan ciertos son esos testigos? ¿Qué tan cierta es esa declaración? Pruebas de cualquier tipo, ¿no? De que el contrato se celebró a la misma fuerza de la costumbre, el hábito dice de haber hecho siempre lo mismo. ¿Qué significa? Pues se dice, no, es que yo siempre trabajé 10 horas laborales y la jornada laboral son 8 y siempre trabajé 10 horas. Entonces, como, no, pero Angelita, usted siempre, qué pena con usted, pero usted nunca entró temprano. Nunca. ¿Cómo así, jefe? ¿Cómo así? Entonces ya entra la discusión. Mire, aquí tengo yo en el control de asistencia de puntualidad de marcar tarjeta, aquí se entra a las 7 en punto y usted siempre entró a las 8:30 en punto. ¿Sí? Entonces, los hábitos diarios también hacen parte como pruebas contundentes del empleado o el empleador. ¿Listo? Lo mismo puede ser Angelita en contra del empleado, del empleador. Dice, la duración del contrato del trabajo verbal. Dice, según el artículo 38, señala que en el contrato de trabajo verbal las partes deben acordar la duración del contrato. Pero ello no es necesario porque la ley dispone que el contrato verbal es siempre término indefinido. Indefinido. ¿Qué quiere decir? Así que las partes no tienen opción distinta a pactar una duración indefinida. Pues si se pacta un término definido fijo, tal acuerdo será ineficaz. ¿Sí? Si hacemos un contrato verbal pues de ser no tendría relevancia, ¿verdad? El acuerdo sería lamentablemente pues roto, ¿no? Entonces, sería ineficaz, así es la palabra directamente. Un contrato verbal siempre va a ser un término indefinido, según la ley.
No, es que yo le dije a Angelita que solamente trabaje, fue un contrato laboral, verbal que hicimos, un contrato verbal, pero yo le dije a Angelita que solamente era esta semana. No, señor, la señora ya va trabajando 2 meses, 3 meses, y por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, Angelita, desde un momento que habló con usted, tuvo ya un contrato a término indefinido, no a término fijo. ¿Listo? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia en término indefinido y fijo. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a hablar de lo contrario. Ya sabemos cuáles son las características, ventajas y desventajas del contrato verbal. Vámonos al contrato escrito. Está regulado, por el artículo 39 también del Código Sustantivo del Trabajo, y todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento. Todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento. Todo. ¿Sí? Documento que aparte de la firma del trabajador y del empleador, no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que constituirá prueba por sí solo para cualquiera de las partes. ¿Sí? Una copia para cada uno. ¿Sí? Significa que los dos están de acuerdo, ¿sí?, con todas las condiciones, beneficios que van a continuar ellos trabajando. Un contrato. Duración del contrato de trabajo. Está establecido en el artículo 45, sustantivo del trabajo, es la duración del contrato. Esperen por acá. Esta es. Ajá. Como su nombre lo indica, dice, maneja dos: el término fijo y el indefinido. Vamos a ver el término fijo. Es aquel contrato que nace con una fecha definida de defunción. ¿Sí? Comienza hoy y la finaliza exactamente tal fecha. Desde que se firma el contrato de trabajo, se acuerda que este contrato terminará en una fecha que se ha consignado en el contrato, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente, si se cumplen los preceptos legales para ello. Podemos renovar ese contrato. Algunas personas dirán, yo solamente le hago firmar un contrato de término fijo, pero como me gustó como siguió trabajando, yo le voy a renovar sin necesidad de hacerle firmar. ¿Sí? Pues hay una condición para nosotros entrar en esa condición que yo les estoy hablando. Es importante, dice, resaltar que según la norma, el contrato de trabajo a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser mayor de 3 años, pero renovable indefinidamente. ¿Qué significa eso? Que si yo le hago firmar a Angelita un contrato a término fijo, un contrato escrito a término fijo, ¿sí? Le digo, Angelita, usted va a trabajar desde el 1 de enero hasta el 1 de enero del 2021, de 2020 al 2021, ¿sí? Un año. Pero yo, Angelita, como nunca, trabajo bienísimo. Llegamos, firmamos el contrato a término fijo y llegó al 1 de enero del 2021. Entonces, Angelita, yo quiero que usted siga trabajando conmigo porque usted ha rendido muy bien, ¿sí? ¿Es necesario o no firmar otro contrato a término fijo, según esto? ¿Se le renueva automáticamente o por ley no? ¿Sí? Angelita tiene que firmar 3 veces un nuevo contrato de término fijo. Para el año 2020 firmó uno a término fijo de un año. Para el año 2021 tiene que firmar otro. Para el año 2022 tiene que firmar otro. Y si ya quiere seguir trabajando con Angelita, entonces le digo yo, Angelita, ya no es necesario que firmemos. Yo quiero que usted siga trabajando aquí conmigo y se convierte en un contrato a término indefinido. Entonces es después de 3 años que ya se renueva automáticamente y se convierte de término fijo a término indefinido. Ojo con esa ley. ¿Sí? Porque hay algunas personas que dicen, no es necesario que yo le haga firmar un año de término fijo, yo le sigo renovando y automáticamente se renueva. No, el abogado se puede coger de eso.
¿Dónde están los 3 contratos a término fijo para que se convierta en término indefinido? ¿Listo? Entonces, tener cuidado por ahí. Esta modalidad de contrato está regulada en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Término fijo. ¿Y en qué momento deja de serlo? El indefinido es un contrato escrito, es la segunda forma, indefinido. Es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o fijar una fecha de terminación. ¿Sí? Algunos dirán, ay, es que ese indefinido es tremendo porque en cualquier momento me pueden sacar. Puede que sí, puede que sí. ¿Sí? Ah, pero es que el término fijo también. ¿Qué pasa si yo, Angelita, le hago firmar un contrato a término fijo de 1 año, pero Angelita no está cumpliendo con sus funciones? Entonces yo le paso el preaviso a Angelita y le digo, Angelita, usted está incumpliendo sus funciones y necesito, ya no necesito de sus servicios de esta manera. El contrato a término fijo se rompe, pero con anticipación de 1 mes. Entonces, ambos contratos, chicos y chicas, tanto término fijo como indefinido, lo podemos romper en cualquier momento. ¿Sí? Siempre y cuando exista, ¿no?, motivos y razones de justa causa. Justa causa. No injusta causa, porque si no salen perdiendo. De justa causa. ¿Listo? El término indefinido no se fija fecha, ni tampoco terminación. ¿Sí? El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Ay, jefe, sí, continuamos trabajando. Perfecto, Angelita, continuemos trabajando. Usted tiene un contrato término indefinido. No hay problema. ¿Sí? Por supuesto, en este tipo de contrato no cabe la renovación, no es necesario renovar, por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. ¿Sí? Este tipo de contrato también está regulado en el artículo 47 del Código Laboral. ¿Listo? También tenemos el contrato de obra-labor, contrato término, bueno, tenemos el contrato verbal, contrato escrito, y dentro del escrito tenemos el indefinido y el término fijo, y nos vamos a ver el contrato de obra-labor. Contrato de obra-labor. Señor carpintero, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo necesito que usted me pinte la casita. Pero les digo a ustedes, ¿sí? El carpintero dice, no, tiene que pagarme primero para poder. Hay unos que lo hacen, ¿sí? Hay otros que nosotros decimos, no, ¿cómo me va a decir eso? Y si usted me pinta mal o me pinta de otro color la casa, no. Yo le pago cuando usted termine la obra. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy haciendo un contrato verbal, se podría decir, ¿sí? Pero con cumplimiento de la labor. Si la labor no está culminada y finalizada y no quedó satisfecho, no hay contrato. No hay paga, no hay remuneración, ¿sí? Obviamente el carpintero se va a colocar bravo, pero él tiene que cumplir. También por eso uno es el dolor de cabezas con este tipo de contratos, ¿no? ¿Se imaginan en una construcción de un edificio? Me decía una compañera que trabajaba en esas obras, decía que es supremamente complicado porque no los contratan a ellos por contrato a término fijo ni indefinido. Ellos los contratan, algunos, pues para economizar costos y gastos, ¿sí? Como contrato por obra labor. Si usted me estuca correctamente este edificio, yo le pago. Pero entonces, ¿qué tiene que estar el arquitecto? Pues tiene que estar encima del carpintero y decirle, ve, aquí está mal, aquí esto hizo mal, está supervisando el trabajo, lo quiero así. Porque si no sucede eso, no hay contrato. ¿Listo? Se puede romper en cualquier momento y puede decir, no le pago, señor carpintero, vaya y demande a quien sea. Usted hizo mal su trabajo y tengo pruebas contundentes que lo hizo mal. ¿Listo? Por ejemplo, lo que pasa con el servicio de duplicado de llaves, ¿no? Cuando uno se le pierden las llavecitas, por ejemplo. Es un contrato también. Uno llama al mago, vea, qué pena con usted, se me quedaron las llaves y necesito que me venga a abrir las llaves de mi casa. Entonces llega la señorita y me dice, sí, claro, con mucho gusto, ya lo mando. ¿Y cuánto es? Son 60,000 pesos. Viene el señor, no me pudo abrir la llave. Entonces él me dice,
Él no me puede cobrar los 60.000, no, es que no puedo abrir, pero págueme. Si no me abrió la puerta, pues yo no le abro. Y no es abrirla por abrirla porque irla tirando así la puerta, ¿no? Porque hay muchas formas. Pues él tiene que cumplir con su función como es debido para ser remunerado. Contrato de hora-labor. La duración del contrato de hora-labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor, ¿sí? Se le dice, ¿en cuánto tiempo usted me va a pintar la casa? Él dice, bueno, una semana. Perfecto. Si en una semana no termina, a ver qué pasó. No, es que deme otro día. Listo, otro día le doy, pero no, es que nada, el mes. No, yo no le pago nada. Entonces, se entra, ¿sí?, a demandar también. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. ¿Sí? Aquí el contrato no es por año, por ejemplo, sino hasta que se termine de construir una obra a desarrollar. ¿Listo? Entonces, cuando esté terminada la labor, pagamos. De lo contrario, cero remuneración. Existe otro tipo de contrato que es supremamente importante y que a veces uno como empresario se olvida. ¿Sí? Se llama contrato ocasional, accidental o transitorio. ¿Sí? Porque a veces nosotros sabemos y tenemos conocimiento de los más conocidos. Contrato indefinido, contrato a término fijo, indefinido, contrato verbal, listo, que son los más comunes. Pero este de acá, ¿sí?, es supremamente importante y es muy bueno tenerlo en cuenta dentro de nuestras empresas o también como empleados. Saber cómo yo ingreso a la empresa. Listo, dice. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal. ¿Sí? Si me llaman a mí, ¿por cuánto tiempo? ¿Es temporal? Es temporal, sí. ¿Es transitorio? Sí, es transitorio. Sí, lo que pasa es que mi empleada se accidentó y yo necesito que usted la venga a cubrir. A ella le dieron de incapacidad 3 días, entonces es accidental, es transitorio, es temporal. ¿Listo? A eso voy. Si en mi empresa, un empleado mío llega a tener un accidente imprevisto, ¿sí? Yo vengo y llamo a Angelita, Angelita, ¿cómo está? Buenos días. Vea, lo que pasa es que Juan se cayó y me le dieron de incapacidad 2 meses. ¿Sí? Entonces Angelita dice, claro, no se preocupe, Angelita Lorena, venga para acá, yo le trabajo. ¿Qué contrato tiene que firmar Angelita y qué contrato tiene que darle Lorena? Un contrato ocasional, accidental o transitorio. Donde diga, en el momento en que el señor Juan, que es de 3 meses, le dieron de incapacidad, Angelita lamentablemente tiene que irse. Obviamente, pues, ¿no? Con su pago, con sus funciones, con sus prestaciones, con su afiliación a salud y pensión, ¿sí? Con todo. Porque eso le va a ayudar a Angelita a eso, porque si no, si es verbal, imagínense si es verbal, el empresario en cualquier momento no le puede pagar nada a Angelita y decirle, no, hasta luego, niña, te vi. Bueno, entonces eso ya entra en proceso. O también puede ser esta imagen también el ejemplo de que Angelita quedó en embarazo, ¿sí? Una licencia, le doy una licencia de maternidad que no recuerdo cuánto es, creo que es de 1 mes o 2 meses, ¿sí? Entonces el empleador consigue a otra persona y dice, apenas Angelita se recupere de la licencia y regrese, usted pues lamentablemente se acabaría su trabajo. ¿Listo? Un contrato ocasional accidentado de tránsito. O también lo que hacen con los auditores, ¿no? Con los pares en las universidades o los auditores externos que una empresa contrata para que venga a prestar sus servicios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no es una obra labor, sino que lo vamos a coger, lo vamos a contratar a ese auditor que venga y que me supervise si mi empresa está funcionando correctamente, que me venga a ayudar para ver si yo pues, me pueden dar la normativa ISO de calidad, por ejemplo, ¿sí?, que exige el gobierno. Entonces yo le digo, señor auditor, es un externo, yo necesito que usted venga a realizarme la auditoría y que nos venga a colaborar a ver qué nos hace falta, ¿sí? Y firmamos un contrato ocasional.
Entonces el auditor dice, sí, claro, no hay ningún problema, yo voy temporalmente, yo quería que en 6 meses a ustedes los estoy capacitando, les estoy poniendo full y les doy la mejor calidad posible, ese es mi trabajo, ¿sí? Entonces es una actividad temporal firmando un contrato ocasional. ¿Listo? Ah, aquí está, vacaciones, puede ser cuando Angelita se va a vacaciones, yo consiga otra persona que venga acá transitoriamente, ¿sí? La maternidad y la auditoría externa. ¿Listo? Todo en un determinado tiempo. Todo en un determinado tiempo. Eso, chicas y chicos, eso sería por el día de hoy, ¿sí? Ya pues avanzamos muchísima temática, ya la siguiente clase ya comenzamos ya con ejemplos directos, se podría decir qué es lo que pasa, como en el ejemplo que colocamos de Angelita, ¿sí? Hay muchas situaciones muy diferentes, muy diferentes, que por un mínimo detalle cambia completamente el caso y la situación. Entonces, sí es interesante que ustedes tengan en cuenta todo este tipo de contratos que existen y que nos van a brindar y que también nosotros tengamos que abordarlos, ¿no? Crearlos como empresarios, ¿sí? Entonces, les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana, ¿sí? Que descansen, que estudien, que se preparen, que se diviertan. Bueno, ya nos estamos viendo para el próximo sábado por la misma hora. ¿Listo, chicos? Chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe, igualmente para usted. Bueno, gracias, ya nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Bueno, adiós. Hasta Chao, luego. Janet. Chao, Norida. Hasta luego, profe. Chao, Juliet. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Juan.